Bueno, como vos decís, la campaña larga, pero nosotros justamente la estamos desarrollando planteando fundamentalmente que acá, en cierto modo, la campaña distrae de un problema que es la crisis profunda en que ha entrado el país, por un lado, que se resume fundamentalmente en el nivel de pobreza y desocupación en que está sumida la enorme masa de la población, y que a la vez ha tenido como resultado electoral un derrumbe del oficialismo, que es el que ha llevado en el último periodo parte de este brutal ajuste, porque recordemos que también este ajuste viene del macrismo. Entonces, el Frente de Todos ha tenido una feroz derrota en el 12 de septiembre pasado, se ha generado una crisis profunda en el país, y desde este punto de vista las elecciones son elecciones que tienen como peculiaridad que se dan en el marco de este derrumbe político de una coalición que justamente se forjó, el Frente de Todos, para garantizar una salida al ajuste macrista, o por lo menos así se presentaron, pero nos terminaron metiendo un ajuste igual o peor. Y ahora tenemos como alternativa en este proceso electoral a el propio Juntos por el Cambio, que es el padre de la criatura del ajuste que sufrimos los trabajadores. Es decir, que hay una inviabilidad manifiesta de estas elecciones para dar salida a este problema de fondo, este problema profundo, que desde ya, encima, independientemente de cómo resulten las elecciones de noviembre próximo, está claro que tanto unos y otros, es decir, los de Juntos por el Cambio como los de Frente de Todos, se van a dar la mano para acordar con el Fondo Monetario Internacional una reforma jubilatoria, una reforma laboral, una reforma fiscal, que implica un ajuste más profundo del que ya vivimos y que nos ha llevado a esta situación insoportable. Claro. Entonces, desde Política Obrera explicamos esta situación porque lo que nos interesa es desarrollar la fuerza y la organización de los trabajadores para pelear por sus reivindicaciones que permitan dar un giro drástico a la situación, anteponiendo el problema del salario, el problema de las jubilaciones, el problema de acabar definitivamente con la desocupación. Y desde este punto de vista impulsamos la lucha por un Congreso de Trabajadores y en el campo de las elecciones el desarrollo, lógicamente, de una votación que esté atada a la lucha por esa estructuración política de la clase obrera para que la clase obrera plantee su propia salida. Sí, claro. Hoy, en principio, se va a dirimir una de las reuniones, en realidad no iba a ser la primera, pero no es una de las primeras, es una de las tantas reuniones que viene teniendo el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario, y el presidente anticipa que se va a juntar con empresarios porque el acuerdo con el fondo llegaría a principios del año que viene. Esto se aleja mucho, digo, de lo que usted pregona respecto de, o dentro de lo que el espacio pregona respecto del tema deuda, ¿no? Y la Argentina parece que va inexorablemente a acordar o a pelearse un poco más, en definitiva, para el caso es lo mismo, con el Fondo Monetario, porque el peso del Fondo Monetario sigue siendo el mismo, no ha variado en eso, y creo que se nota en las mesas de las familias. Sí, absolutamente, y vos imaginate, la reestructuración de la deuda con este organismo, lo que va a producir es que el Estado Nacional tenga que establecer un ajuste en el próximo periodo para poder pagarle a este organismo, y lo que va a implicar, por lo tanto, ¿no es cierto?, mayores agravios a la población. Yo te quería dar una serie de datos, ¿no es cierto?, para que se vea más claramente lo que acabo de tratar de explicar. A ver. Solo en este año hubo un superávit fiscal del país de aproximadamente entre 21.000 y 25.000 millones de dólares. Ajá. Es decir, que desde el punto de vista formal, el Estado tiene esa enorme masa de dólares de manera superavitaria. Y resulta que de todos modos tenemos un cepo cambiario fenomenal y tenemos hoy en día las cuentas en rojos del país cuando tenemos ese superávit fiscal. Entonces, ¿qué pasó con ese superávit fiscal? El problema es que se fue en función de la reestructuración de la deuda con los acreedores privados por un lado, por otro lado con los mecanismos de fuga de capitales que el propio gobierno ha permitido en el último periodo, y desde este punto de vista resulta que el famoso déficit fiscal, este famoso superávit fiscal se vuelve un déficit fiscal cuando se incorpora el pago de capital e intereses de la deuda. Entonces,
resulta que hoy en día la situación del país es una situación de transferencia del conjunto de los recursos que se generan en favor de acreedores internacionales cuando estamos en medio de una pandemia, en medio de un derrumbe económico y social sin precedentes, es decir, el nivel de retroceso de las condiciones de vida de las masas ha sido como nunca antes en la historia, en un país como Argentina que se ha caracterizado por conquista de derechos, jubilaciones, salarios, aguinaldo, convenios colectivos, etcétera. Y desde este punto de vista, el planteo de ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como vos señalabas, lo que quiere decir es profundizar esta perspectiva. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en que hoy en día ya hay discusiones para subir la famosa edad jubilatoria, cuando nuestros jubilados hoy en día no pueden más y tienen una mínima que equivale a 1/3 de la canasta de pobreza reconocida por el gobierno. Es decir, que están en una situación de indigencia. Esto quieren profundizar, y lo mismo pasa con la reforma laboral que, por ejemplo, Juntos por el Cambio está impulsando a través de la eliminación de las indemnizaciones por despido, y el gobierno nacional la impulsa a través de convertir los planes sociales en un subsidio al capital, porque ahora los patrones, en vez de pagar el 100% del salario, van a pagar solamente la mitad, como ya hacen con las ETP, como ya hacen con los repro, a través de esta conversión de los planes sociales en un subsidio para ellos, en nombre de crear fuentes de trabajo genuinas. Entonces, como vos verás, esto va a redundar en una descalificación del trabajador activo, en despidos y en un ahorro para las grandes patronales que se van a beneficiar con todos estos subsidios, y con el mecanismo de la deuda y ir a un nuevo endeudamiento que nuevamente nos va a llevar a una situación de crisis como la que estamos. Claro. Entonces nosotros consideramos que hay que rechazar de plano todo esto, pero para eso hay que comenzar a discutir los grandes problemas de los trabajadores, como por ejemplo hizo la docencia. La docencia en agosto fue una gran huelga, en donde su consigna principal era un salario igual al costo de la canasta familiar. Es decir, que se nos pague un sueldo que nos garantice lo que efectivamente necesitamos para vivir, que hoy en día está en el orden de 130.000 pesos, porque encima por la inflación sube. Ahora se vienen los tarifazos del agua, se viene el tarifazo de la luz. Saeta ya está anunciando tarifazo. El presupuesto nacional 2022 anuncia tarifazos de luz, agua y gas. Es decir, que se va a seguir confiscando a los trabajadores en favor de las grandes patronales, y si no hay una lucha en regla de los trabajadores por el salario, por las jubilaciones, etcétera, vamos a estar en el horno. Por eso nosotros planteamos la necesidad de un Congreso de Trabajadores que no lo va a llamar la CGT, que hoy en día, en vez de estar promoviendo la unificación de los trabajadores en una huelga general contra este ajustazo, está por el contrario unificándose entre el moyanismo y los gordos en favor de la defensa y el sostenimiento de este ajuste y del gobierno que lo lleva adelante, que es el Frente de Todos. Por eso ahora, el Congreso Julio, Obrero tiene que ser autoconvocado. Ahora, Julio, Perdón. ¿Vos cuál crees que es el rol que está jugando Cristina en toda esta historia, donde, bueno, en una carta le advierte algunos de los puntos que justamente vos mencionás? ¿Vos creés que es una cuestión electoral diciendo, bueno, si seguimos de esta manera tan pronunciadamente nos va a ir malas en las elecciones? ¿O evidentemente hay una diferencia política entre lo que representa Cristina y lo que es Martín Guzmán y Alberto Fernández, por ejemplo? Mira, yo siempre soy partidario de no especular y tomar las cosas como se presentan, y desde ese punto de vista, partir de que hay una diferencia. Es decir, el oficialismo se ha debatido en estos 2 años en función de cómo llevaba adelante un ajuste en favor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que aún no se ha concretado, pero el ajuste ya lo han venido llevando. Y se ha impuesto la línea de Guzmán, de Alberto Fernández, que ha significado un ajustazo de una magnitud fenomenal en el último periodo, pero que ha permitido llevar el déficit del Estado, ¿no es cierto?, que era en un principio del 8 al 10%, no a un 5%, como por ejemplo plantea el fondo, sino a un 3,5%, un 4%. Es decir, que hubo un fenomenal ajustazo del gasto social de la jubilación y salario por parte del Estado, llevado adelante por Guzmán, para tratar de generar un acuerdo que todavía no se concreta con el FMI, y de todos modos ese acuerdo no se ha llevado adelante. El kirchnerismo se da cuenta, con Cristina a la cabeza, que si se lleva adelante esta política van a terminar muy mal, porque en el transcurso en que se le ha aplicado, y ellos han guardado un silencio absoluto durante todo este tiempo,
en relación a la aplicación de este ajuste que recién ahora, después de 2 años, se denuncia, se han dado cuenta que eso implica un derrumbe político de su propia coalición. Ahora, el problema es que esto es ya la quiebra definitiva del gobierno, independientemente de que después el kirchnerismo esté oscilando desde nuestro punto de vista en hacerse cargo directamente del gobierno o en plantear directamente una ruptura con el gobierno. Es decir, que acá tenemos una crisis severa que excede el proceso electoral y plantea abiertamente el problema del poder y de quién gobierna, y que lo están discutiendo, por ejemplo, también en la oposición, porque vos habrás escuchado a Vidal reclamar, de Juntos por el Cambio, reclamar, por ejemplo, que ellos van a ir por la presidencia del Congreso de la Nación, es decir, de la Cámara de Diputados, perdón, que, como ustedes saben, está en la línea sucesoria ante una eventual renuncia del presidente y la vicepresidenta. Es decir, acá se está discutiendo el problema del gobierno. Gente que le conviene en esta disputa interna. A nosotros nos parece que lo que nos conviene, y a eso es lo que nos estamos jugando, es estructurar una salida propia, porque está claro que el macrismo y Juntos por el Cambio ya han gobernado estableciendo un fenomenal ajuste, han vuelto a los brazos del FMI, es decir, han abierto un curso muy negativo para el país en el último periodo, y Juntos por el Cambio con el y el Frente de Todos con el kirchnerismo a la cabeza se presentaron como una alternativa para salir del ajuste de Juntos por el Cambio y nos han dejado en esta situación. Es decir que ninguna de las dos es conveniente y tenemos que dejar de elegir entre lo menos malo, que es lo que quiere establecer el oficialismo, por eso con todo su plan de relanzamiento, de platita en el bolsillo, como se lo esté llamando, en realidad está tratando de que la gente diga, bueno, votemos de nuevo al Frente de Todos, porque Juntos por el Cambio es peor, pero tampoco se puede vivir así, porque a la final el Frente de Todos ha hecho el ajuste que uno quería evitar cuando evitó votar a Juntos por el Cambio. Entonces hay que construir una salida propia. Ahora esa salida propia no puede ser estrictamente electoral, porque, por ejemplo, desde ya, acá hay un problema que tiene que ver con la capacidad de los trabajadores para imponer su agenda de manera inmediata, es decir, el salario hay que defenderlo hoy, las jubilaciones hay que defenderlo hoy. Entonces hay que estructurarse en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, y a la vez ir desenvolviendo una acción de constitución de una alternativa política a los trabajadores. Por eso nosotros ponemos el eje en este Congreso de Trabajadores, en un Congreso Obrero que discuta, por ejemplo, acabar con esta sangría nacional, planteando la ruptura con el FMI, el no pago de la deuda externa, planteando un salario igual al costo de la canasta familiar, planteando el 82% móvil de ese salario, y planteando, por lo tanto, un gobierno en manos de las organizaciones de los trabajadores, porque ahora, permitime, con esto termino, porque creo que es muy importante, tenemos un impasse del conjunto del régimen político. El Ejecutivo está quebrado el Parlamento, que hoy en día ha entrado en un impasse y no se puede garantizar el quórum en función de la disputa que hay al interior del oficialismo y con la oposición, y se ha quebrado también un árbitro de última instancia como la Corte Suprema bajo la renuncia de Hayton de Nolasco. Es decir, tenemos una parálisis del conjunto de las instituciones de este régimen político que nunca han beneficiado a los trabajadores, pero hoy en día no solamente no lo benefician, sino que su bancarrota es manifiesta. Por eso planteamos la necesidad también de que un Congreso de Trabajadores, por ejemplo, pelee por una Asamblea Constituyente libre y soberana. Claro. Es decir, para reorganizar al país política e institucionalmente sobre nuevas bases sociales.